by Cachicha. Buen día, Giovanni, gracias por estar con nosotros en tu mañana nuevamente. Un honor y un privilegio que nos informe sobre la política estadounidense. Y vamos a ver cómo va el impeachment al presidente Donald Trump y cómo van los primeros días de gobierno de Joe Biden. ¿Qué se siente y se respira por Washington, hermano? Muy buenos días a todos, como siempre un placer Hola, estar Giovanni. aquí una vez más. Ha amanecido nevando en la ciudad de Washington, el día está nublado y el panorama también parece nublado para Trump, porque tenemos que decir que el hombre sigue todavía haciendo historia con cada acto, ¿no?, que emana de su carrera política. Y bueno, en este caso te podría decir que es el primer presidente de los Estados Unidos que ha sido enjuiciado políticamente en el Congreso en 2 ocasiones, y también sigue haciendo historia por ser el primer presidente que ha tenido este proceso ya fuera del ejercicio de la presidencia. Lo importante que sepamos es que no es algo nuevo para el presidente, evidentemente ya él está acostumbrado a esto. No podemos esperar que él participe o que él testifique en este proceso, porque no lo hizo en el primer proceso, y fiel a su estilo, dudo de manera muy personal, muy particular, que lo haga. Pero algo interesante en este proceso es que es muy diferente al primero y por lo tanto es mucho más fácil. En el primer caso se hablaba obviamente de un sinnúmero, ¿no?, de teorías, algunas personas le llaman conspirativas, otras personas entienden que no hubo pruebas o evidencias suficientes. Pero en este caso pienso desde una perspectiva muy particular, muy personal, que es mucho más fácil porque las pruebas podrían basarse simplemente en hechos, ¿no?, en un sinnúmero de tweets que están archivados, porque los presidentes y los altos funcionarios tienen esas comunicaciones que se archivan de manera automática, y evidentemente muchos discursos, declaraciones, ruedas de prensa que han salido de la Casa Blanca. Por ejemplo, en este caso, a diferencia del año pasado, lo que se le acusa es de la incitación a la insurrección, es decir, él incitó a sus manifestantes, a las personas que le siguen, para que ellos tomasen el Capitolio por la fuerza. Así son las alegaciones que se hacen en contra del presidente. Otras personas piensan que él simplemente, y esto es un alegato que han tratado de comprobar, o por lo menos han presentado como argumento los abogados de él, es que él estaba sin lugar a dudas ejerciendo su primera enmienda, que es el derecho a la expresión en los Estados Unidos, que es algo obviamente que tiene mucho respeto. Pero cuando tú lo analizas, te das cuenta que en el proceso anterior se hablaba de abuso de confianza, se hablaba incluso de obstrucción a la justicia, y en este caso simplemente del discurso de él, un discurso que incita, un discurso que es controversial, un discurso o una narrativa y retórica que puede crear algún tipo de violencia si se determina de esa manera o si se interpreta de esa forma. Obviamente tengo que reconocer que el presidente en ningún momento dijo tomen el Congreso, pero ahí están las declaraciones. Entonces es un juicio que se debe esperar que presenten muchos videos, y uno de estos videos es en el que él dice marchen hasta el Capitolio, y eso fue sin lugar a dudas solo la punta del iceberg, porque luego de esto entonces desencadenó en lo que todos nosotros conocemos. Es importante que nuestra audiencia, la audiencia y los radio oyentes que nos escuchan a través de Cachicha sepan que este proceso puede incluso durar menos de 2 semanas. El primer proceso duró aproximadamente 20 días. Este puede durar menos, por lo que yo he dicho anteriormente, la facilidad, ¿no?, en relación a lo anterior. Y evidentemente no podríamos decir con exactitud cuándo va a terminar. Lo que sí se sabe es que empezó el pasado martes a la 1 de la tarde, son horas kilométricas. Por ejemplo, el proceso continúa de esta manera. Giovanni. Siempre es Cámara de Representantes la que hace la acusación. Giovanni, me gustaría aprovechar tu presencia, disculpa la interrupción, para preguntarte si existe la posibilidad, aunque sea remota, de que por lo menos 10 de los senadores del Partido Republicano se le viren a Donald Trump y voten en su contra. Bueno, te puedo decir que este proceso legal, o diría yo político, porque para todo lo jurídico y legal se encuentra el sistema judicial regular, ¿no?, de los Estados Unidos. Primero, cuando la Cámara de Representantes hace la acusación, se ponen todos de acuerdo y llevan este proceso, ¿no?, realizan los artículos que
que le van a dar forma a este expediente, lo llevan al Senado. El Senado por 4 horas debatió la constitucionalidad de esta acusación y determinaron, para esto se necesita simplemente mayoría simple, y determinaron que sí, que el proceso era constitucional de acuerdo a lo que ellos pudieron ver. En ese momento, 6 senadores republicanos votaron por declarar el proceso constitucional. Entre estos 6 senadores se encuentran evidentemente nombres tan conocidos como Mitt Romney o Susan Collins, y eso fue en esta etapa preliminar del proceso en el que se determina que sí es constitucional. Vamos a continuar con el mismo. Luego entonces, evidentemente, vienen ya otras fases como el debate sobre los testigos. En el proceso del año pasado no se conocieron los testigos, se debatió mucho en ese sentido, en este caso no va a ser la excepción. Y bueno, pues yo pienso que ya con 6 senadores que iniciaron, determinando que el proceso tenía luz verde para continuar, no me sorprendería si ese número se acerca a 10 ya para el resultado final, pero tengamos en cuenta que para una condena del presidente se necesitan los 2/3 como mínimo de la Cámara de Senadores, que en este caso es el jurado, los senadores y tengamos también en cuenta que ahora mismo hay básicamente como un empate técnico en términos de membresía en el Senado, y este se rompe con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que preside el Senado y ya lo hizo al inicio del proceso. Entonces, hay posibilidades de que el presidente pueda ser condenado, pero yo vuelvo otra vez al proceso del año anterior y pienso que si esta condena se hace, en aquel momento salió absuelto, si en este momento es condenado, será de manera simbólica, y es poco probable porque es un presidente que realmente ya no se encuentra en la Casa Blanca. Entonces el propósito del juicio es destituir, es destitución. Entonces no sé cómo lo van a... A eso iba, Giovanni. ¿Cuál sería, vamos a decir, las consecuencias políticas que tuviese que afrontar el expresidente Donald Trump? Y como tú bien planteas, es un tema de destitución cuando ya no está en la Casa Blanca. Nada que destituir ya. Exactamente. Y otra cosa, ¿cómo repercutiría eso también en el Partido Republicano a futuro para próximos procesos? ¿Y quién se vería como un liderazgo que pudiera reposicionar tal vez la imagen un poco dañada, producto de las actuaciones de este presidente que representa ese grupo político en los Estados Unidos? Yo pienso que tú has puesto sobre la mesa puntos muy, muy importantes aquí, que le dan explicación a muchos de estos aspectos que estamos mencionando. Lo primero es que este es un proceso que es en contra del presidente, pero al mismo tiempo es un examen para él, una prueba para él en cuanto a su liderazgo en el Partido Republicano. Vamos a ver hasta dónde va a llegar el trumpismo, si el trumpismo está acabado o si todavía le queda. Y este es el momento para comprobarlo, si estos senadores, como me había hecho el compañero en la pregunta anterior, si estos senadores se mantienen fieles a él. Lo interesante es que es un proceso también para condenar a una persona, destituirlo de un cargo que ya no ocupa, como he mencionado en el pasado. Entonces, Estados Unidos tiene un sistema judicial que funciona muy bien. Esos procesos podrían llevarse en el sistema ordinario. Sin duda alguna, lo que se busca con esto no es destituirlo, como he dicho, ya no está en la Casa Blanca, es inhabilitarlo para el futuro. Y en este caso, cuando lo inhabilitan para el futuro, una vez que ha sido destituido, entonces pueden hacer una votación inmediatamente después, en la cual solo se necesita la mayoría simple, es decir, con 50 senadores republicanos, el presidente queda inhabilitado para ejercer cargos públicos en el futuro. Y precisamente esto puede ser, sin temor a equivocarme, lo que se está buscando con esto. Ahora, el país sigue dividido, las posiciones evidentemente siguen todavía muy divididas, muy encontradas. Mientras el presidente Biden habla de unidad y habla de unión en el país, notamos que esas grietas sociales están muy profundas todavía en el Congreso. Ya se nota que el presidente, que empezó con mucha unidad y empezó con mucho, diría yo, positivismo de parte de todas las fuerzas vivas del país, las fuerzas políticas, ya los líderes republicanos en el Senado empiezan a alejarse en algunos puntos en los cuales no encuentran ellos terreno común, por ejemplo, como el paquete de estímulo de rescate a la economía, y en ese sentido los cheques, ¿no? El estímulo que se le va a hacer a los ciudadanos americanos que lo necesiten. No están de acuerdo y ya se han manifestado en algunas ocasiones de que no van a estar de acuerdo en todos los puntos, y eso es algo normal
en la democracia. Se necesitan consensos, se necesitan disensos. Entonces, el presidente está llevando su agenda. Obviamente, él no está opinando sobre este proceso para tratar de mantener la independencia entre los poderes del Estado. Él está muy inmerso en su propia agenda política, tratando más que nada de deshacer la mayoría de las medidas controversiales, las más controversiales de Donald Trump, no solo en temas económicos, no solo en temas de cambio climático, pero específicamente un aspecto, y con esto respondo también a algo que había preguntado o que había introducido como un tema de conversación nuestro amigo él. Ellos, te podría decir que una área en la que más se notan los cambios del presidente es probablemente en el área migratoria. El presidente ha venido con unas medidas que son bastante valientes, por llamarlo de alguna manera, quizás impopulares para algunos sectores más conservadores, pero bueno, ha sido un cambio diametralmente opuesto a lo que hacía el presidente Trump. Está dejando sin efecto estas medidas. Giovanni. Por ejemplo, con algunas cosas que se pueden ver como pequeñas, pero tienen un simbolismo bastante fuerte, como permitir que los transexuales y la comunidad LGBT en general pueda participar y puede estar en las fuerzas militares de los Estados Unidos. Son simplemente cosas pequeñas, pero que a largo plazo evidentemente puede tener un efecto, y sobre todo tiene un efecto mercadológico para sanar las heridas en este país. Giovanni, mira, Giovanni, hermano, preguntarte lo siguiente, Giovanni. Tú sabes que ayer se hizo público, ¿verdad?, que el Departamento de Estado desclasificó unos documentos que narran todo el proceso que se vivió en aquella situación que pasó en Cuba, donde se acusó, ¿verdad?, de que los agentes del cuerpo diplomático y consular de Estados Unidos estaban siendo víctimas de un ataque sónico. O sea, creo que fue en 2018. Y entonces, en este informe que desclasifica el Departamento de Estado, arroja una serie de imputaciones de que Trump se había excedido en las medidas que tomó, de que actuó con ignorancia. Inclusive el informe final de esta investigación arroja que no se podía establecer ni siquiera cómo pasó, ni quién lo hizo, ni nada por el estilo, y sin embargo él actuó retirando, ¿verdad?, una gran parte de la misión diplomática y del cuerpo consular que estaba allí. ¿Cómo cayó esto, Giovanni, allá en Estados Unidos? ¿Qué se está ventilando sobre este tema que pienso que le arroja un poco más, ¿verdad?, de aquello a la imagen tan deteriorada de Trump en esta situación? La imagen deteriorada de Trump no puede ser más deteriorada, porque básicamente en eso se ha alimentado su liderazgo y ha sido una fórmula que le dio muchos resultados, ya agotada para él, ya no le da resultados, pero en eso se basó, ¿no?, en lo políticamente incorrecto, en atacar el establishment. Ese aspecto, ese tema que tú traes a colación es muy importante, pero hay que ponerlo también en contexto. Hay que ver cuáles son las relaciones entre los países, ¿no?, entre Cuba y Estados Unidos. Y hay que ver cuál fue el acuerdo que la administración de Obama, entiéndase Biden también, porque era parte de esa administración, acordaron con Cuba, que fue un acuerdo evidentemente de restablecer las relaciones, un acercamiento no solo político, también comercial y económico. Entonces, cuando Trump llega a la presidencia, él deshace esto y obviamente hace un giro político en cuanto a su visión, a su política sobre Cuba, y se retira y vuelve otra vez a tener ese rompimiento de las relaciones y ese alejamiento. Entonces, ahora sale esto. Es sumamente interesante porque generalmente en los Estados Unidos, de acuerdo obviamente a las leyes de archivo y ese tipo de cosas, en República Dominicana la ley de archivo general, los documentos se desclasifican muchos años después. Entonces, esto más o menos nos da a nosotros una visión o nos da un indicio, un indicador de que si se ha desclasificado ese documento rápidamente, y era que era información clasificada, esto también tengo que reconocerlo, si fue información clasificada y ya hoy es público, hecho público, significa que es un indicio de por dónde viene otra vez la administración de Biden. Biden va a volver a buscar ese acercamiento con Cuba, a retomar, porque la idea es retomar todo lo que ellos dejaron establecidos, todo lo que dejaron montados en el 2016, cuando dejaron la presidencia. Por ejemplo, volver a hablar otra vez con Irán, volver a París, volver a Cuba y ese tipo de cosas, pero
volviendo a tu punto y específicamente a lo más neurálgico de lo que mencionas, probablemente el presidente Trump actuó por emoción, actuó por algún tipo quizás de rapidez muy característica de él, y tomó decisiones que probablemente estaban viciadas, probablemente tuvieron sesgos, porque cuando una investigación no llega a resultados concluyentes y definitivos, es importante ser cauteloso, ¿no? Y no retirarse tan rápido, pero pienso que él fue en ese sentido un poco apresurado, y entonces estas evidencias ahora así lo demuestran, pero obviamente sus razones habrá tenido, sus asesores habrá tenido, y habría que ver cuál es la posición de esos asesores, porque tenemos que tener en cuenta que Trump sabía y probablemente sabe poco de política. Él es un empresario, pero tuvo un grupo de asesores, sin temor a equivocarme, que tuvieron una gran voz en el presidente, y el presidente entonces pudo alimentarse de esto. Giovanni, muchísimas gracias. Siempre se dijo que el presidente no seguía a nadie. Gracias, Giovanni, como siempre, por traernos esta amplia retrospectiva de lo que está pasando en la política estadounidense. Siempre le damos seguimiento, es importante conocer las intríngulis. Y nada, hermano, seguimos en la batalla esperando que esa vacuna funcione para irnos por allá. Así estamos todos. Tu mañana. By Cachicha.